Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Yo tengo la impresión, Estaca, de que la democracia está valiendo pito, güey. Yo tengo la impresión de que la gente está muy enojada, la gente está decepcionada, la gente ya no cree en esta idea que nos vendieron cuando éramos jóvenes, bueno, incluso niños, de que la democracia era el camino, que la democracia era lo único que funcionaba, que todos los demás sistemas habían fallado y que ahí es donde teníamos que depositar toda nuestra confianza. Y que poco a poco el mundo se iba democratizando, ¿no? Que iban acabando Correcto. las monarquías, las dictaduras, Sí. y esto era bueno para el planeta. Íbamos ganando los buenos y de pronto, Espérate, ¿qué pero ¿por pasó? qué necesariamente los buenos? ¿No te acuerdas lo que decía Churchill? Que A la ver. democracia es el peor de todos los sistemas políticos, sin contar todos los demás. Bueno, pero entonces él lo A consideraba excepción de bueno. los demás. Íbamos ganando los buenos, que éramos inclusivos, que creíamos que todo mundo debería de tener voz y voto, de que las mayorías sabrían cómo controlar a los gobiernos para que no nos oprimieran más, que se iban a acabar todas las cosas feas que hacían los gobernantes con sus pueblos porque el pueblo gobernaría finalmente todo el planeta, pero no ha sido así. Yo tengo una pregunta. Siento que la democracia se está yendo a la mierda democráticamente, por Correcto. decisión del mismo pueblo. Sí, pero a lo sí, mejor sí. estoy equivocado. Y para averiguar un poco más acerca de la democracia, si es lo correcto, si vamos bien, vamos mal, hemos invitado nuevamente a Con este gusto. espacio de la Corneta Extendida, con gran gusto, al maestro José Antonio Crespo Mendoza, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con maestría en Sociología Política, doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana e investigador de la Universidad de California en San Diego, articulista en muchos periódicos y demás. Maestro Crespo, bienvenido de vuelta. ¿Qué aquí tal? ¿Qué a tal? la Muchas Corneta gracias. Extendida. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias por venir a jugar con nosotros una vez más, maestro. Y bueno, ya escuchaste esta breve introducción que hicimos a la plática que vamos a tener hoy. Y primero que nada, a mí me gustaría que nos platicaras la democracia, cómo surge, cómo llega, porque es una idea que fue evolucionando desde hace mucho tiempo y se convirtió, digamos, en la esperanza de muchas regiones del mundo. Pero, ¿cómo surge la idea de la democracia? Porque antes éramos gobernados por reyes, ¿no? Y hombres Que fuertes. se imponían por la fuerza. Sí, que ¿no? se imponían por la fuerza. Así es. Bueno, la democracia en realidad es una idea de la Grecia clásica. Acuérdense que ahí, en las pequeñas ciudades-estado, pues la gente tomaba las decisiones en la plaza. No todos. Los esclavos, desde luego, no. Las mujeres, O sea, las mujeres la- tampoco. Menos. La primera idea democrática surge en estas ciudades-estado allá en Grecia antigua, pero Así solamente es. para ciudadanos privilegiados. por lo Así que es. estoy entendiendo. Por lo tal, no era tan democrático, pero bueno, el hecho de que la gente, los hombres libres, se juntaran en la plaza, debatieran y tomaran la decisión, pues era algo distinto a las monarquías que prevalecían en el resto del mundo, ¿verdad? Mientras tanto, en el resto del mundo, nada más el que Monarquías. tenía el garrote más grande y el hacha más filosa era el que Sí. cortaba el queso y decidía qué iban a hacer todos. Y perdón se por la chingan los expresión, pero demás. los demás se Así chingan. es, emperadores, dictadores, ¿Y cómo es etcétera, que en ¿no? Grecia se dejaron los hombres fuertes o los que tenían el Gran poder o el pregunta. dinero? ¿Cómo se dejaron? ¿Cómo fue que Que les evolucionó este arrebatara el asunto? poder un grupo de votantes. Sí, bueno, hubo de todo también en Grecia. También hubo varias ciudades griegas que tuvieron dictaduras y oligarquías, etcétera. Pero de pronto los ciudadanos se movilizaron. Los griegos sí realmente eran pues un pueblo muy ilustrado, muy leído, muy movilizado, y poco a poco pues exigían y pusieron sus reglas democráticas, y a los gobernantes pues no les quedó más remedio que entrarle al juego democrático, ¿no? Maestro, y ahora que dices que era un pueblo muy leído, es una necesidad para la democracia que la gente esté informada. O sea, que es una pregunta seria, ¿eh? O sea, No, desde luego. Claro que la ciudadanía es fundamental. Como ustedes dicen, si la ciudadanía está decepcionada de la democracia, y ahorita explicamos un poco más de eso, pues claro que se van cayendo cuando la ciudadanía de pronto dice, no, la democracia no me sirve, vamos a apoyar a un solo partido o a un solo líder. Incluso democráticamente, como lo hemos visto en los últimos años, sí, la democracia se puede desmantelar por vía democrática, efectivamente. Madres, eso Es está decir, pasando en algunos si lugares. todo mundo vota, por poner un ejemplo extremo, hay 3 partidos o 4 o si quieren 2 nada más, y de pronto ya están decepcionados con uno de esos partidos la gente y vota todos por uno solo, todos. Pues acaban la democracia mediante el voto democrático. correcto.
Correcto. Sopas. Bueno, pero a ver, estamos corriendo antes de caminar. Sí. Surgió esta idea en la Grecia antigua, se implementó en algunos lugares, funcionó de maravilla por un tiempo, pero después se acabó. Se terminó el periodo clásico, o sea, el periodo de esplendor de Grecia. ¿Y qué fue de la democracia? Se apagó esa idea durante muchos siglos. Pero, sin embargo, seguía floreciendo en algunas ciudades-estados de la Edad Media, del Renacimiento. Algunas ciudades sí tenían todavía democracia, ¿no? Algunas ciudades por ahí de Europa, básicamente en Europa, es un fenómeno europeo. Difícilmente lo encuentras en otros lados. Pero, o sea, los aztecas no eran democráticos. No. Y sin embargo, Moctezuma fue electo, pero no por el pueblo, sino por una pequeña oligarquía de sacerdotes. A ver, vamos a detenernos ahí un segundito. Entonces ahí hubo una especie de protodemocracia en las Américas. Sí, porque los emperadores, aunque claro que tenían que tener linaje y todo, pero podía haber sido Moctezuma o podía haber sido algún otro. Entonces sí había un pequeño núcleo de ancianos, que son los que eligieron a Moctezuma y elegían a los emperadores. Pero en Tlaxcala, les voy a decir una cosa, ahí había más democracia. Ahí había un colegio también de ancianos, etcétera, y los españoles le llamaban el Senado. No se llamaba Senado, obviamente, pero a los españoles les pareció como que era un Senado. Se tomaban las decisiones más abiertas, no era uno solo. La decisión de aliarse con los españoles en lugar de pelear con ellos fue decisión de ese Senado. Porque de los tlaxcaltecas. Había mucha gente dentro de los tlaxcaltecas que decían, no, vamos a pelear a los españoles y vamos a acabarlos. Como claramente fue el caso de Xicoténcatl el joven, porque su papá Xicoténcatl el viejo, que era parte de ese senado, decidió que había que aliarse a los españoles para acabar con los aztecas. Pero Tlaxcala era algo un poco más democrático que los propios aztecas. Tlaxcala, que mucha gente dice que ni siquiera existe. Sí, no. Hoy en día sí existe, y no solo existe, es lo más democrático que hay en el México prehispánico. Sí, o sea, sí te encuentras algunos fenómenos que pueden parecer un poco más a la democracia, pero básicamente era de Europa. Pero sí te encuentras muchas ciudades, por ejemplo, italianas, pero donde la democracia fluye. Que eso es lo que está pasando ahorita también, ahorita le entramos a eso. La democracia de repente hay democracia y se cae. ¿Por qué? Porque entra un dictador, porque la gente se cansa, porque votan por un demagogo. Acuérdense que el fenómeno de la demagogia, también desde los griegos nos lo advirtieron. Dijeron, cuando el pueblo puede decidir, puede llegar un personaje que se conecta con ellos, que les despierta las malas pasiones, que les promete, que los adula, y votan por él y termina siendo un demagogo antidemocrático. Un demagogo es una bliche, un falso mesías, sí. A lo mejor tropical. Sí, ¿Cuál sería la definición de demagogia? Sí, ¿qué es la demagogia? Alguien que logra adular, convencer, engañar al pueblo, y el pueblo le apoya, le da su poder, y él gobierna y toma decisiones en nombre del pueblo, pero ahora, en realidad es un autócrata. Es una muy buena opción para alguien que tiene una pulsión autocrática, o sea, que quiere tomar todas las decisiones, no democrática, porque ese es el gobierno del pueblo, de la mayoría, y a partir de estas promesas, pues logra hacer pendeja a la gente. Pero bueno, vamos a definir rápidamente, y tengo aquí una cortísima lista de qué es la idea democrática, así como a grosso modo. Dice, se fomenta el pluralismo, o sea, hay diversas opiniones y todas estas se discuten para tomar una decisión. Después, se permite la competencia político-electoral, o sea, hay un grupo que quiere una cosa, hay un grupo que no la quiere, se decide por mayoría cuál va a ser la decisión a tomar. Después, se celebran elecciones auténticas, y ahorita vamos a ir a los tipos de democracia, o sea, a mano alzada, si tú quieres, una participativa, o sea, hay muchos estilos, ¿no? Sí. Después, se respeta el principio de la mayoría, porque aquí esto es lo más importante, ¿no? La mayor parte de las personas que forman un grupo o una población toman una decisión, las que perdieron acatan. Eso es parte fundamental de la democracia. Y después, como última característica, existe un estado constitucional, o sea, se constituyen el grupo con reglas o y demás. O a partir de un conjunto de leyes. Así es, desde luego tiene que ser, sí. Okay. Sí. La Constitución. Yo, si me permiten, todo eso es cierto, todo eso es correcto, ¿sí? Pero agregaría una cosa, en primer lugar, sí, la mayoría decide, pero tiene que haber también como principio fundamental de la democracia el respeto a las minorías. Porque mucha gente a veces en los populismos y en la demagogia dicen, si somos mayoría podemos aplastar a los que no piensan como nosotros. Si son enemigos, sí, suena, ¿verdad? Uh-huh. Son enemigos, son traidores al pueblo, son traidores a la patria. Aquí no es un programa de política. Hay que excluirlos. Entonces,
Sí, la mayoría decide, pero tiene que respetar los derechos de la minoría. Correcto. Y gracias a lo que ustedes dicen, la alternancia, la competencia, partidos, las elecciones, siempre existe la posibilidad que la minoría se convierta en mayoría. Y a su vez queda abierta la posibilidad de que la nueva minoría más tarde se vuelva otra vez mayoría. Esa es la alternancia de los partidos, que es parte esencial de la democracia electoral. Es algo a lo que ya llegamos en México, por lo menos a la alternancia. Pero bueno, antes de llegar a puntos más específicos, conceptualmente, la democracia, maestro, es las decisiones tomadas por la mayoría. ¿Pero qué no la mayoría tiende a ser la gente menos educada y menos capaz para tomar decisiones? ¿De dónde sale esta noción de que las mayorías tienen razón o van a procurar lo mejor? Sí, ese es el riesgo de la demagogia, nos decían los griegos. En la medida en que efectivamente vas ampliando el derecho de voto, pues puede mucha gente efectivamente irse con la finta de un demagogo, sentirse adulados, tener resentimientos y rencores, no tener mucha información al respecto, y eso siempre hay un riesgo inherente de la democracia, que es la demagogia, y lo seguimos viviendo. Pero las mayorías tienen razón, las mayorías saben es que ya hay un dilema. La democracia efectivamente no es perfecta, tiene problemas. El chiste es que es el saldo, hay que buscar el saldo positivo, porque por un lado dices, oye, si se están tomando decisiones públicas, tengo derecho también a que se tomen en función de mis intereses, de mi situación, y yo nombrar a quienes van a tomar la decisión. Al principio, precisamente, la democracia se quedaba solo en las élites, bajo esta idea de que las mayorías no estaban preparadas, no tenían información. La democracia inglesa, por ejemplo, hasta 1830, quienes podían votar, aunque ya se votaba para el Parlamento, era solamente el 5% de la población. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los aristócratas, los grandes burgueses, pues eran los ilustrados, los realeza, que votaban. Pero ¿y cómo se sustentaba, perdón maestro, me quiero frenar aquí, cómo se sustentaba esta idea de que tú sí y tú no? O sea, ¿cómo le hacían como le acabas de decir, justificarla? Que sea la gente preparada la que decida. Y esa idea, porque no, yo me lo he preguntado con Eduardo en cenas. Las mayorías luego votan unas pendejadas. ¿Sería válido decir, ok, nada más los que ostenten un título, bueno, no ostenten, que tengan un título universitario o que tengan cierto nivel educativo o cierta edad pueden votar? Eso es una cuestión. O que el voto de alguien que tenga 18 años, ¿por qué va a valer igual que uno que tiene 54, que ya ha visto el derrotero del país y los errores que se han cometido en el pasado? ¿Sería posible hacer eso en una sociedad democrática, decir tú sí, tú no? Hay propuestas. ¿Ciertos votos valgan más o menos? Ha habido propuestas al respecto, incluso, o que se haga un mínimo examen antes de que te den una credencial de elector. No necesariamente tienes que ser universitario, pero más o menos informado, etcétera. Sí hay propuestas al respecto, pero es muy difícil de llevarla a cabo porque efectivamente está la otra parte de decir, todo el mundo tiene derecho a incidir en alguna medida, aunque sea poquito nada más para nombrar a tus gobernantes, a tus representantes. ¿Por qué? Porque lo que se decida te va a afectar también a ellos. Entonces yo creo que ya se fue imponiendo esa idea de ampliar, y así fue desde el siglo XIX, se fue ampliando la posibilidad de que la gente votara, primero a nivel de clases sociales, como les digo, en Inglaterra eran solo 5%, se fue abriendo, una plutocracia. Se fue abriendo poco a poco, y luego ya hasta el siglo XX a las mujeres, porque también las consideraban como que no tenían la preparación y el conocimiento para participar. Y que por ahí leímos que en la Grecia antigua las mujeres se expresaban a través de sus parejas muchas veces, y también podían contratar oradores. O sea, les daban lana, o tú vas y vas a hablar de este tema tal, y entonces ellas ahora sí que no estaban ahí directamente, pero sí indirectamente sí. Incidían. Indirectamente las mujeres han manejado el mundo siempre, esa es la realidad, indirectamente. Ahora, hay una cosa que a mí me parece muy interesante que leí para esta plática, que la democracia, una de las cosas que nos da como ventaja sobre otros sistemas, es que las transiciones de poder son pacíficas. O sea, ya no hay que arrebatar el poder con una guerra o una pelea o un asesinato, porque vendrá un proceso de elección dentro de 4 o 5 o 6. En teoría, porque hemos visto asesinatos en democracias, incluso en la nuestra. Pero digamos que como concepto lo que nos da es, garantiza que se pueda, por ejemplo, perder una elección y regresar 6 años después y ganarla. Entonces eso es una ventaja, ¿no?, del sistema. O 12. Y el cambio de partidos. Si un partido ya se agotó, si no cumplió lo que prometió, si está haciendo mal las cosas, pues la gente opta por otro partido, ya sea otro tradicional, como adiós PRD. Sí, o uno nuevo, ¿no? Van saliendo partidos nuevos, la gente cree en ellos, muchas veces porque simplemente se trata de siglas nuevas, pero el chiste es que sí, que esté abierta la posibilidad de que las diferentes posturas en una sociedad heterogénea
se pueda resolver pacíficamente. Sí, es uno de los propósitos básicos, que no tengas que hacer una revolución, no tengas que haber guerra civil, un golpe de Estado, sino que puedas tú cambiar de partido, de proyecto incluso, por vía pacífica, si la mayoría sí lo decide, en elecciones que tienen que ser por lo menos suficientemente limpias, equitativas, etcétera. Pero parte de lo que se busca con democracia es eso, poder cambiar sin violencia de por medio. Sin violencia, ok. Sin guerras. Bueno, ya en América fue Estados Unidos quien empezó a implementar una verdadera democracia, porque ellos se dicen el país más democrático del mundo y la democracia que mejor funciona. Es la más antigua, como democracia más abierta. Bueno, los primeros, pero una democracia muy limitada, decíamos, eran los ingleses, ¿no? Porque sí tenían parlamento, sí se elegía a los sobre todo a los comunes, porque los aristócratas, los lores eran aristócratas, pero en la Cámara de Comunes, fíjense cómo los llamaban, los comunes, como comunes y corrientes. Exacto. Sí. Y es que la gentecita. Sí, y esa fue una concesión de los aristócratas que no se dio en otras partes de Europa, que es decir, como somos socios y como trabajamos junto con los grandes empresarios o grandes hacendados, aunque no sean aristócratas, vamos a invitarlos al Congreso, al Parlamento, pues, pero separados, juntos pero no revueltos. Sí, entonces la Cámara de los Lores hasta la basura se separa y la Cámara de los comunes y corrientes. Y así sigue en el pleno siglo XXI, hoy 2023 está la Cámara de los Lords y la Cámara de los Commons. Ya es la cuestión tradicional de Inglaterra, es un país muy avanzado pero muy tradicionalista, por eso sigue la monarquía, etcétera, pero es la forma en la que se dio la democracia, pero como les digo, solo votaba muy poca gente, pero es digamos que el núcleo de la democracia moderna está en Inglaterra. Porque eso es desde el siglo XVII. Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos efectivamente, desde la colonia, como la corona inglesa no se metió a la colonia, a diferencia de en América Latina, ahí las colonias fueron desarrollando sus propios procesos democráticos. Y ya cuando logran la independencia, cuando la corona inglesa se quiso meter, se independizaron. Dijeron, no te metes aquí nadie te llama. Y ya tenían una estructura básicamente democrática. O sea, sí es un país que nació con esencia democráticamente. Ahora, tenían unas cosas, maestro, yo que vivo acá en Estados Unidos, tenían unas cosas terribles. Los estados del sur, por ejemplo, pues evidentemente eran estados esclavistas. Claro. Y entonces, dependiendo del número de esclavos que tú tenías, de pronto se les hizo buena idea dejarlos que votaran, pero su voto era nada más, ya no me acuerdo de la proporción, pero eran como 3/4 de persona o una cosa así. Y entonces tú llevabas a todos tus esclavos a votar, entonces de pronto el sistema democrático se veía viciado porque llegaba el güey de la plantación X o Y y llevaba 40 personas, que bueno, no contaban como 40 personas, sino como 30 y tantas, y los hacían votar. Entonces había vicios en este sistema, por supuesto, democrático, no funcionaba y lo fueron, digamos, depurando y perfeccionando, y a la fecha es un sistema complejo porque hay una cosa que se llama el colegio electoral. Pero bueno, todo esto es para preguntarte una cosa, maestro. Sí. Hay diferentes sabores y estilos de democracia. Por supuesto. ¿Hay como tipos principales de democracia y nos los podrías explicar cómo funcionan? No, cada democracia se va desarrollando con sus propias características de la población, de su historia. La historia tiene mucho peso en las distintas democracias, ¿no? Que si funcionan bien o no, regular. ¿Cuál ha sido la más exitosa? La democracia así más cercana a la perfección que haya habido en la historia de la humanidad, en su opinión, maestro. Los escandinavos. Los escandinavos. Sí. Porque ¿es una democracia de qué estilo? Por ejemplo, los son parlamentarios. Para quien no sepa, son los países Suecia, del norte de Europa, Dinamarca, Noruega. Son los más exitosos en la parte democrática y también en la parte de desarrollo social, pero bueno, es otra cosa. Pero ¿nos explicas tantito el sistema, por ejemplo, parlamentario? Sí, o sea, ¿cómo funciona? Que mira, en Inglaterra se fue desarrollando un sistema parlamentario, como les decía yo, y ese es el que prevaleció en Europa, salvo algunas excepciones. En cambio, Estados Unidos dijeron ya cuando se independizaron que le vamos a copiar a los ingleses que tenían monarquía. No, vamos a desarrollar nuestro propio sistema. Entonces que el presidente se elija por colegio electoral, pero en fin, eso es otra cosa. Es todo un rollo. Esa es la idea también de que solo los conocedores decidieran quién era el presidente, no toda la gente. Pero eso bueno, luego falla. Por ejemplo, Donald Trump se hizo presidente teniendo menos votos que Hillary Clinton. Es que lo del colegio electoral ya es casi simbólico, ya no funciona, ya es un trámite, pero fue pensado para que sí fueran los miembros del colegio los que tuvieran la decisión última. Pero en fin... ¿Hay manera de explicarlo rapidísimo? Es que yo tengo esta curiosidad. ¿Hay manera de explicar ese sistema rápido, maestro? Los norteamericanos constitucionalistas dijeron justamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo que toda la gente, campesinos, analfabetos, la turba, sí, voten por el presidente? No.
que emitan su opinión, pero a final de cuentas habrá un colegio con un cierto número por estado de gente preparada, de gente que conoce la política, que no sean de partidos necesariamente. Al principio sí no eran partidarios, pero eran notables conocedores de la política, y ellos decidan, incluso si van en contra de la voluntad mayoritaria. Ellos deciden el presidente. Y esto depende de la población de los estados o los representantes en el colegio electoral. Si es un estado con más densidad, entonces tiene más representantes. Así era, pero poco a poco los partidos se fueron apropiando ya de eso, y ya más adelante dijeron, pues mira, lo que la gente decida mayoritariamente, eso va a ser, y así es ya. Pero eso pasó varios años, poco a poco se fue logrando eso. Ahorita lo del colegio electoral es casi un simbolismo. Los electores votan lo que su partido. Ganan los electores del partido que gana. Entonces ya casi pues es la mayoría de la gente la que decide también el presidente. Y por ejemplo, ¿qué es una democracia directa? Pues es un sistema distinto. Que los ciudadanos votan directamente por el presidente. México y toda América Latina. Toda América Latina, algunos países de Europa Oriental. En cambio, los sistemas parlamentarios, como ustedes saben, la gente tampoco vota directamente por el primer ministro. O sea, yo voto por mi diputado, mi representante, que llámele como quieran. De tu partido favorito. Y esos güeyes deciden entre ellos quién va a ser el primer ministro. Por eso es primer ministro y no presidente, como pasa en España, por ejemplo. Exactamente, es el jefe de gobierno y decide el Congreso a partir de pues los votos que tenga cada partido. Si un solo partido no tiene mayoría, pues se une con los demás, por eso que hay muchos gobiernos de coalición. Pero pero pues porque es un derivado del sistema inglés. Y nosotros en América Latina, cuando nos independizamos y los liberales finalmente se fueron imponiendo sobre los conservadores que siempre preferían monarquías, dictaduras, etcétera, ¿no? En general sí, pero en la medida en que los liberales iban ganando, decía, y ahora queremos democracia, sí, pues ¿cuál? Pues la única que se ve como democracia, que es la norteamericana. La inglesa se veía todavía con rey, con muy poquitos que votaban, pues se veía como una oligarquía más que como democracia. Correcto. Entonces, ¿qué era lo más democrático que había en el siglo XIX? Pues Estados Unidos, además de ser vecinos. Entonces nos hicimos prácticamente todos presidencialismo, salvo quién en América Latina, pues Canadá, porque ese sí heredó. Como nunca se independizó formalmente de Inglaterra, pues heredó su sistema político. Sí, la monarquía sigue gobernando de alguna manera, ¿no? Simbólicamente al menos. El jefe Canadá de Estado de Canadá es el rey Carlos. Sí. Es el rey. Sí, sigue siendo, sí. Pues están en sus monedas. Y puede escapar a Canadá. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial estuvieron a punto de mandar al rey a Canadá a guarecerse mi rey porque le va a caer nazis. Doblada. Sí, pero se mantuvo, entonces por eso Canadá es el único de los grandes países de América en general parlamentario. Todos los demás presidencialistas por el modelo norteamericano. Entonces, maestro, claramente esta democracia directa en la que votas por un presidente, pues es mejor porque representa la opinión de las mayorías. Pero a mí me gusta más el sistema parlamentario en su funcionalidad. ¿Por qué? Por muchas razones. Es más flexible. Tú no tienes que esperarte a que acabe el primer ministro. Si empieza a tomar malas decisiones o incurre en corrupción o algo, lo puedes quitar en cualquier momento. Se le puede despedir cuando sea. Sí, pero por vía del Congreso también. Lo quita el Congreso. Aquí en México, haciendo un pequeño paréntesis, si de pronto a algún presidente le cachan un delito, ¿qué pasa? Digo, tiene fuero, me imagino. Sí, ¿Hay manera de quitar a un presidente en México? Teóricamente sí, pero tiene que ser delito grave. Nunca ha pasado. O traición a la patria. O sea, pues, y además de todo, comprobárselo está súper difícil. Pero ¿por qué vía se daría? Porque en Estados Unidos se ha hablado de los impeachments, ¿no? Quitaron a Nixon. Quitaron a Nixon en algún momento. O sea, que sí se puede allá. Claro. Pero aquí en México, ¿qué proceso tendría que pasar para destituir a un presidente? Ya tenemos la revocación de mandato, que es una copia. ¿Un logro más de la 4T? Sí, se tomó, la revocación de mandato se tomó en los países donde hay, del sistema parlamentario, pero adecuado al presidencialismo. Es una figura más rígida, es una figura que a mí no me gusta como tal en los presidencialismos, genera vamos a explicar, mucha controversia. Lo que es la revocación de mandato es, antes de que termine el periodo o algún mandatario, votar porque lo acabe anticipadamente. ¿Y quién vota? ¿Todo el mundo? Sí. El pueblo. Sí. Okay. Porque eso suena bien chingón. Parece, pero en la práctica sí genera mucha polarización, se puede utilizar para quitar un presidente, que la oposición que pueda ser mayoría eventualmente,
pueda provocar que se caiga un presidente sin motivos reales. No, por eso digo, para quitar un presidente anticipadamente a mí me gusta más el sistema parlamentario porque es menos peligroso. Yo siento que en México se utilizó esta cuestión de la revocación del mandato como un parapeto para legitimar una serie de mamadas que he oído en este sexenio, así pero de tragar sábana. Controla tus ansias opositoras. No, pero espérame tantito, es que déjame decirlo. Se habló de vamos a hacer la revocación de mandato, sí, claro, pero más o menos la vamos a controlar nosotros. Entonces es como una batea de babas, ¿no, maestro? Sí, fue más bien para relegitimar al presidente porque Correcto. Quien lo solicitó no fue la oposición, sino el propio partido oficial. Él solito. Cuando en realidad es una figura que la oposición apela a ella y si logra la mayoría suficiente para que se lleve a cabo la revocación, se convoca a los ciudadanos a votar. Y tiene que haber, y hay ciertas condiciones, tiene que haber un cierto nivel de participación. En algunos países tiene que ser incluso una votación mayor a la votación con la que llegó el presidente. En fin, hay muchas formalidades, pero a mí me gusta más, decía, el sistema parlamentario porque de manera mucho más suave e institucional y menos riesgosa, tú puedes quitar a un primer ministro que no esté funcionando o que incurra en corrupción. ¿Por qué es menos riesgosa? ¿Sería aplicable, por ejemplo, un sistema parlamentario en México? Es que con nuestra tradición latinoamericana de presidencialismo hay muchas dudas de cómo funcionaría aquí el sistema parlamentario. Se hizo en Brasil se hizo una consulta hace algunos años a ver si querían parlamentarismo y no. No, ya estamos muy marcados por el sistema presidencial. A lo mejor yo estoy marcado por el sistema presidencial, sí. Pero a mí no me gusta la idea de yo votar por un diputado nada más y que entre los diputados se pongan de acuerdo en quién va a ser el presidente. Sí. A mí me gusta más decir, yo quiero que sea tal güey y votar por tal güey. Suena menos democrático, pero mira, cuando tú votas en un sistema parlamentario ya sabes quién sería el primer ministro, porque ya sabes quién es el líder del partido, que siempre es alguien que ya es diputado. Pero no siempre ha sucedido así, de repente se dan sorpresas. No, porque ya sobre la marcha, efectivamente, si el partido dice nuestro líder de partido ya se va, entonces nombramos a otro, sí, efectivamente. Y ponen unos güeyes por los que votaste, un güey por el que tú no votaste, que tú no querías necesariamente. Esta democracia indirecta parlamentaria no me parece que representa correctamente a las mayorías. Mira, todas las democracias tienen pros y contras. No es perfecta, como ustedes decían, que decía Churchill, pero fíjate que Churchill, una cosa interesante, cuando dijo esa frase famosa de que la democracia es el peor sistema de todos menos todos los demás, en realidad dijo la democracia parlamentaria. O sea, se estaba refiriendo al sistema parlamentario. En inglés. Fue más fino. Pero bueno, obviamente hay mucho debate. Muchos colegas míos prefieren el presidencialismo. A mí me gusta más el parlamentarismo, pero yo no estoy seguro cómo funcionaría en América Latina. Ahora, yéndonos a lo que nos pasa en México, que tenemos una democracia donde ya alcanzamos la alternancia y además de todo, la democracia en México viene de los 90s, o sea, la democracia real. Hubo una serie de cambios en nuestro gobierno que nos dio una democracia más sólida o una democracia real, es muy reciente, pero yo lo que siento es que damos bandazos en México, o sea, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá. En todas las democracias, pasó en Argentina, en toda América Latina. ¿Cuánto tiempo nos falta, mi querido maestro, para que lleguemos a una cuestión un poquito más creíble, un poquito más representativa, antes de que la gente deje de creer en la democracia? ¿Pero por qué le estás diciendo que no es creíble la democracia mexicana? Bueno, porque yo lo que veo es que los partidos nada más negocian entre ellos, o sea, me suena un poquito como el parlamentarismo, ¿no? Negocian entre ellos, se hacen güeyes, hacen como una simulación gigantesca de la democracia y acaban nada más decidiendo entre ellos en una cuestión cupular el devenir del país. Entonces, a veces yo siento que es puro pito nuestra democracia. Y acabas de poner la expresión, maestro. El dedo en la llaga. Pero en mi opinión, y dígame si estoy equivocado, maestro, el cáncer de la democracia, por lo menos en México, son los putos partidos políticos. Pero ¿sabes qué? Eso es en todas partes del mundo. Mira, la democracia representativa, porque no podía ya funcionar la democracia directa tipo griego en sociedades tan grandes y complejas como las que millones y millones. Se fueron generando el siglo XVIII, XIX, ¿no? Los llamados estados nacionales. Ya no podía ser democracia directa, salvo de vez en cuando, ¿no? Las plebiscitos, consultas, en algunos temas sí, pero todo, decidirlo todos, no se puede. Entonces tenías que nombrar representantes, por eso se llama democracia representativa, y eso es a través de los partidos. Y entonces los vicios de los partidos, sus arreglos, sus acuerdos, sus intereses, sus corrupciones son inevitables. Lo más que puedes hacer es contrapesarlos unos frente a otros, es tener Estado de Derecho, es poder castigar a quien incurre en corrupción, ¿no? Que haya lo que se llama rendición de cuentas. Es tú desde el poder, ya sea como gobernador, como presidente,
presidente o como legislador, abusas del poder, bueno, hay mecanismos de contrapesos que te desafueran en primer lugar y te mandan a la cárcel si cometiste un delito grave. Solo así se puede ir controlando. Pero pasa poco, se ve poco. Por En México. Si perteneces al partido... En México pasa poco. Sí, en sí, México. sí. Si perteneces al partido hegemónico, aquí pues la ley te la pela. Aquí o sea, no si hemos perteneces avanzado. ahorita a Morena, la ley te la pela. Si pertenecías al Aquí PRI, van a te la desaforar pelaba. de Morena si tiene mayoría en las dos cámaras. Porque, ahí hay una falla. porque nuestra democracia apenas va, pero fíjense, hasta en América Latina, que las democracias también son muy endebles, vean todo lo que pasa, ya han mandado a la cárcel a varios presidentes, ellos sí tienen ese precedente. Está ahorita Castillo, ¿no? En Ecuador, estuvo Fujimori, en Brasil, o sea, ahí sí se ha dado eso que aquí nunca se ha dado. Pero aquí en México... Porque no hemos avanzado en esa parte fundamental de la democracia, que es la rendición de cuentas, pero que llegue hasta la presidencia. Que tú puedas, por lo menos ya cuando estés presidente, que lo puedes llamar a cuentas y meterlo a la cárcel si es el caso. Nunca ha pasado. Pero, pues, ya vieron ustedes que aquí en México se hizo una consulta ciudadana para ver si se enjuiciaba a los presidentes. Y nada. Y no Eduardo, pasó nada. no mames. Pero aquí en México, más que democracia, tenemos una partidocracia. ¿Eh? Sí. Y entonces ellos le quitan de alguna manera al pueblo la decisión, ellos son los que mandan, ¿no? Pero yo insisto, eso ocurre en casi todas partes del mundo. Los mecanismos de control funcionan mejor en unos países que en otros. Decía yo, los escandinavos funcionan, pero no quiere decir que no haya partidocracia. En todos lados hay partidocracia y ellos en ciertas un mal cosas necesario. son un mal necesario hasta ahora. Entonces ellos se ponen de acuerdo en ciertas cosas, se pelean en otras, pero el chiste es que haya más de un partido y que se haya la posibilidad de alternancia. Ellos se vigilan entre ellos se contrapesan, se denuncian, y también la sociedad civil a través de los medios, de organizaciones cívicas, también están como contrapeso. Pero el hecho de que haya dos partidos, por lo menos, o más, que compitan y que realmente puedan disputarse el poder, ayuda a que se vigilen, ayuda a que se denuncien, y es lo más que podemos conseguir. La democracia no es perfecta, como decía Churchill, tiene muchos maestro, defectos y limitaciones, pero es lo mejor que se puede tener. Que se nos ha ocurrido. Tengo una pregunta, Sí. una pregunta, y yo creo que esto ya es para darle un poquito un golpe de timón a nuestra plática. Vamos a hablar de la erosión de las democracias, porque cuando la gente se desencanta, cuando como nosotros te estamos expresando ahorita, decimos, bueno, es que estos güeyes nomás se hacen pendejos, negocian entre ellos, no me siento realmente representado democráticamente, sino que me siento atrapado en un sistema pues de corrupción y de partidocracia. Sí. La erosión de las democracias, yo por ejemplo, me gustaría mencionar el caso de Nayib Bukele, que mucha gente está admirando muchísimo Presidente del Salvador. su trabajo. Dictador allá en del El Salvador, como él se dice. Sí, pero que está en realidad, digo, sí está resolviendo, por ejemplo, el problema del crimen en su país, pero a la vez que está haciendo eso, está erosionando una serie de sistemas democráticos. Está, por ejemplo, amordazando a la prensa, porque ahora, digo, ya el que hable mal del gobierno, por ejemplo, se le puede arrestar, y hay una figura nueva en la ley de aquel país donde esto sucede. Entonces, en realidad, está socavando la democracia. ¿Qué? No está ¿qué? socavando la democracia. A ver, déjame Nayib terminar. Bukele. Es que déjame terminar. Nayib Bukele está, por ejemplo, arrestando a personas porque el vecino te denunció. El vecino dice que tú eres un pandillero, entonces vas para adentro y te puedes pasar adentro un año y medio y ya, o sea, No, así han funciona, arrestado. ¿no? La Espérame justicia tantito. con base en denuncias. Déjame terminar, pero espérame tantito. Es una denuncia que no prueba un crimen. Entonces está en realidad erosionando los No, es que las sistemas de denuncias no protección prueban a la crímenes, ciudadanía. los juicios prueban crímenes, las Por eso, denuncias pero no. no tienes, te meten a la cárcel y tu juicio es 2 años después. Entonces, ese tipo de fenómenos, mi querido maestro, a mí me preocupan yo siento mucho. que Entiendo. estás hablando desde un No, punto de vista pero no déjame objetivo terminar. de lo que es la democracia Déjame en El terminar. Salvador. Aquí el asunto es que muchas personas tienen esta pulsión de yo ahora necesito un hombre fuerte, necesito un autoritario, necesito alguien que ponga orden, cueste lo que cueste. Es así como muere la democracia, maestro. No está muriendo la democracia en El Salvador. Bueno. ¿Qué estás diciendo? No te estoy preguntando a ti, le estoy preguntando al maestro. Mira, en esto de las crisis de la democracia, que lo estamos viendo en muchos países, quiero citar un autor norteamericano muy bueno, un politólogo que ya murió no hace mucho, Samuel Huntington. Él decía y escribió un libro que se llama La Tercera Ola. La tercera ola democrática quiere decir, hay momentos en los que la democracia se expande en varios países, pero luego viene y le llama como un oleaje democrático. El primero fue a fines del siglo XIX y principios del XX, pero luego viene un reflujo. En muchas democracias se caen, se vienen para abajo, algunas subsisten,
otras se vienen para abajo. La segunda ola fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la derrota del nazismo, el fascismo, viene democracia en Alemania, en Italia, en Japón, etcétera, y algunas fracasan, ¿no? Portugal, España, etcétera, fracasan, son flujos y reflujos. Y luego viene la tercera ola, que es a la que se refiere el libro que la tercera ola empezó en Portugal, España ya cuando muere Franco, y en América Latina y en Europa Oriental, cuando se cae el muro de Berlín, vienen intentos democráticos en esos países. Y en América Latina, pues las dictaduras de Pinochet, la de Argentina, los militares. Se empiezan a caer y viene una nueva ola democrática. Pero a todo oleaje democrático, dice Huntington, viene un reflujo. Algunas aguantan y otras no. Okay. Y eso se debe, una resaca. Eso se debe a que mucha gente cree que la democracia va a resolver los problemas sociales, económicos, de desigualdad, de salud, en poco tiempo, y eso no sucede. Se empiezan a desesperar y entonces viene un demagogo que les ofrece una utopía en 4 años o 5 y que van a tener salud en Dinamarca en 4 años. Usted también, maestro. Estamos en pues los conceptos generales, no en los específicos. Y le somos creen. Mexicanos preocupados, no como tú, cabrón. y le creen y entonces y le dan todo el apoyo y esos precisamente empiezan a desmantelar la democracia. Pero eso no quiere decir que ya la democracia acabó para siempre, sino que algunas aguantan. Yo digo, incluso hablando de la mexicana, está resistiendo el embate. Está bien, sí, yo creo que le está yendo bien. Algunas no resisten. Real, pero el ataque es real. Venezuela no resistió, Nicaragua no resistió, y muchos otros países ahí van, calonean y de repente sí, de repente no, sí, pero nosotros estamos resistiendo. La de Estados Unidos resistió también a Trump porque esta es muy fuerte, es la democracia más sólida y antigua que hay de los Estados Unidos. Pero no la más eficaz. La más eficaz, yo creo que no es eficaz porque votó más gente por Hillary Clinton que por Donald Trump. Donald Trump fue presidente, por el tema del colegio electoral, ¿no? Exactamente, esa es la distorsión que todavía tienen ahí, ¿no? Por favor, sea usted árbitro en nuestra discusión acerca de Nayib Bukele. ¿Quieres regresar con ese cabrón de Bukele? El dictador de El Salvador. Este cabrón que llegó y metió una mano durísima, encarceló quién sabe cuántos pandilleros y demás, y logró reducir a 0 la tasa de homicidios, que tenía una de las tasas más altas del planeta. Digo, es un país pequeño, se puede hacer. Un estado de excepción. Y tiene hoy en día 90% un estado policial de respaldo ciudadano. 90% de los salvadoreños apoyan a Nayib Bukele. No se puede ser más legítimamente, más democráticamente legítimo que Nayib Bukele en estos momentos en el planeta. Y él mismo se pitorrea y se autonombra dictador de El Salvador. Pero sabes que ya puedes que está acabando con la democracia. Es que ya se puede meter a la cárcel a los periodistas. Si un periodista habla de que hay desazón en un pueblo y organiza una investigación sobre lo que hizo el gobierno en ese pueblo, atropellando los derechos humanos de ciertas personas, lo meten a la cárcel. ¿Pero esto es cierto? Sí. Mira, maestro, estoy hablando al maestro, no a ti. Hiciste hace rato, culero. Maestro, por favor. Sí se da el fenómeno, y ese era justamente lo que nos decían los griegos clásicos de la demagogia, en donde alguien que no es nada democrático, que puede abusar del poder, pero puede ser eficaz, primero porque engaña a la gente, pero puede ser eficaz en muchos temas. Entonces la gente lo apoya, aunque por otro lado sea poco democrático. Es decir, puede ser incluso muy corrupto, puede incurrir en meter a la cárcel a sus enemigos, pero si tiene un buen desempeño económico o algo, la gente lo apoya. A ver, un ejemplo reciente, Putin. Eso es la democracia. Putin, a ver, pero por ejemplo. Es parte de... No cumplió con su función de árbitro. O sea, ¿Nayib Bukele es chingón o es un pasado de lanza? Es las dos cosas. Las dos cosas. Sí, ¿por qué? Porque por un lado puede haber tenido buen desempeño en muchos temas, y eso hace que la gente lo apoye, pero por otro lado sí, violar las reglas democráticas, golpear la democracia, concentrar el poder, exactamente. Y eso lo hace antidemocrático, pero hay líderes antidemocráticos que pueden tener mucha popularidad durante mucho tiempo. Sí. Pero puede ser antidemocrático y ser un buen gobernante. Hace rato, ¿no? Hablamos de Franco hace rato, fue muy popular en su momento. Mussolini, Hitler, tenían ahí todo el pueblo, la mayoría, no todos. Ahí tengo una pregunta muy puntual. Sí. Con todo tu conocimiento acerca del sistema, de la democracia, lo que requiere para sobrevivir, para florecer, si tú quisieras destruir una democracia, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu sistema? ¿Por dónde empiezas a quitarle ladrillos a la pared para que se caiga? Me encanta, a ver. Si es por vía democrática, votar por un demagogo y votar mayoritariamente.
claro, no depende de un solo individuo, que la gente votara mayoritariamente por ese partido en el Congreso. Entonces, si queremos regresar en México a los años hace 40, 50 años... Algunos quieren, aunque no sea con las siglas del PRI, sino con Morena, que la gente vote y le dé mayoría calificada a Morena, como lo está pidiendo López Obrador, cuando dice el plan C es voten mayoría calificada en el Congreso por Morena, porque entonces puede cambiar la Constitución a su gusto, puede poner a puros ministros de la Corte que sean cercanos a él, puede quitar el INE. Sí, puede quitar el INAI, puede hacer lo que quiera y regresar a los años del viejo prismo de los años 60. Y si no quitarlo, cooptarlo, ¿eh? A ver, pero esperen, bueno, para que la gente entienda con claridad. Ahorita el maestro dijo un término interesante, mayoría calificada. En las democracias o en las votaciones existen distintos tipos de mayorías. ¿Nos puede usted decir los tipos de mayorías que hay en las votaciones? Sí, puede haber un Congreso con mayoría relativa en la cual el partido gobernante... ¿Qué es mayoría relativa? Es 40%, por ejemplo. No es mayoría absoluta, pero tú tienes 40% y los demás tienen 35, 30, 20. Como Peña 25. Nieto, que ganó con el 30 y tantos %. Exactamente, sí. La mayoría no votó por él, pero sí fue el que más votos tuvo. Eso es una mayoría relativa. Así es. ¿Luego? Luego la mayoría absoluta es 50% más 1. ¿Sí? Ok, tiene más de la mitad. Más de la mitad, pero no te da para cambiar la Constitución. Eso dicen las leyes mexicanas. Y las de otros países presidencialistas también. Se necesita lo que llaman una mayoría calificada. 2/3 partes de los diputados y senadores. Okay. Es decir, ya no es 51%, 66%. Sí. Entonces ahí sí, si un partido o una coalición controla el 66%, puedes cambiar la Constitución sin ningún problema. Esto en efecto aniquila a los demás partidos para tomar decisiones. El partido que tiene esa proporción decide absolutamente todo y los demás se quedan viendo, cosa que ya ha pasado en México. Sí, por supuesto. Bueno, el prismo pasaba todo el tiempo. Sí, todo el prismo fue así. Y ahora López Obrador quiere regresar a ello. A huevo. Pues ¿qué gobernante no quiere tener mayoría absoluta o se la va a pelar, calificada no en lo las vamos cámaras? A dejar, pero para eso la democracia, porque aunque un gobernante quiera tener todo el control del poder, que casi siempre todos quieren tener el control, no puedas, aunque quieras. Pero no es bueno que de repente un gobernante tenga el poder absoluto, porque yo me acuerdo cuando ganó Vicente Fox, él decía, el presidente propone y el Congreso dispone. Sí. Y mandó una serie de iniciativas y como había mayoría priista en el Congreso, no pudo pasar una sola de las propuestas de Fox. Entonces es un presidente que realmente no tenía poder. O no tenía todo el poder. Eso se llama gobierno dividido. Tienes la presidencia, pero no tienes ni siquiera mayoría absoluta en el Congreso. Eso no pasa en los sistemas parlamentarios, por eso me gusta más también el sistema parlamentario. Ahí el partido el primer ministro tiene mayoría absoluta, no calificada, no calificada, pero tiene más del 50. Sí, porque si no lo nombran jefe de gobierno. Entonces eso te da gobernabilidad. Pero de todas maneras, si tú abusas o gobiernas muy mal, incluso los legisladores de tu propio partido pueden decir, hazte a un lado y ponemos a otro, porque lo estás haciendo mal o porque incurriste en corrupción. Pero de entrada, lo que se llama gobierno unificado es que el partido gobernante, el que tiene la jefatura de gobierno, sí tiene mayoría absoluta en el Congreso. Eso es gobierno unificado. Puede hacer cambios, puede gobernar. Sí. Oye, para seguir con la destrucción de la democracia, porque yo quiero saber cómo se destruye una. Digo, vamos bien, pero ya deshicimos a una serie de instituciones que protegían la democracia, las tengo cooptadas, controladas o de plano aniquiladas. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso para hacerme de todo el pinche poder y deshacerme de la puta democracia? Pues eso sigues controlando. Golpe de Estado. Mira, sí, pero ni siquiera necesitas llegar al golpe de Estado. A la fuerza, ¿no? Veamos el ejemplo venezolano porque ahí está muy claro. Te jalas al ejército, el ejército le das todo lo que quiere, le das muchas cosas, negocios, para que sea leal al presidente, y incluso en los abusos y en las violaciones a la ley que haga el presidente, el ejército te va a respaldar. Claro. A diferencia de lo que le pasó a Evo Morales, que el ejército no lo respaldó. A diferencia de lo que pasó a Castillo, que el ejército no lo respaldó en Perú. En cambio en Venezuela, pues ahí sigue. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez se jaló al ejército. Bueno, era parte del ejército. Se compró al ejército. Se lo compró. Y Maduro también. Entonces puede haber movilizaciones en la calle como las que vimos hace unos años, enormes, pero mientras el ejército esté contigo, te puedes mantener. Y ya tienes el control de la corte, tienes el control de los órganos electorales,
tienes el control de derechos humanos, pones ahí a la gente que tú quieres y en lugar de defender a los ciudadanos va a defender al gobierno. Lo que estoy entendiendo es, para socavar la democracia, primero hay que tener mayoría en las cámaras. Sí. Para poder hacer los cambios a la ley que se nos dé la gana, y hay que fortalecer al ejército para que nos respalde lealmente en cualquier aventura que emprenda ese gobierno. Así es. Lo cual quiere decir que la manera de socavar a la democracia es a través de la misma democracia, porque tienes que tener mayoría en las cámaras para lograr eso. En muchos casos sí, en otros es por golpe de Estado, etcétera, ¿no? Que llegas al poder y ya truenas la democracia, pero sí es lo que hemos visto en los últimos años, que por vía democrática puedes ir anulando la democracia. Eso es lo que decía yo, el ejemplo si toda la gente sin ponerse de acuerdo y sin ser obligada, de pronto votara por un solo partido, los demás pierden el registro y te quedas con un partido único por voluntad democrática de la mayoría. Entonces, claro, es un extremo, pero eso es lo que ha pasado en muchos países donde una mayoría vota por un partido, ese partido tiene el control del Congreso, empiezas a cambiar las leyes y empiezas a controlar todas las instituciones que son un contrapeso, como la electoral, derechos humanos, el INAI, en el caso de México, y empiezas a controlarlos, tú metes a la gente que la controla o las desapareces y ya tienes el poder cada vez más concentrado. O les mandas al SAT, oye, bueno, fíjate todo que hay eso. unos impuestos O la WIF, que no has pagado. todo eso. O la unidad de inteligencia financiera. Les o mandas a Gertz Manero. Cositas de esas. Y entonces terminas concentrando el poder, aunque formalmente siga siendo una democracia, pero en realidad el poder está concentrado en el presidente, y el presidente puede abusar del poder impunemente. O puede hacer un gran gobierno, ¿no? También, las dos cosas. Sí, pero... Me gusta el optimismo de Eduardo. ¿No le encanta el optimismo de Eduardo? General, en los hombres fuertes. Que no estoy hablando de específicos, sino de generales, de sí, conceptos. por supuesto que ha habido dictadores y por supuesto que ha habido autócratas, etcétera, que han tomado buenas medidas y que han mejorado su país, sí, a costa de derechos humanos, derechos políticos, libertad de expresión, o sea, hay un costo también. A ver, China va avanzando como muy fuerte y no es una democracia. No. Con Pinochet la economía avanzó. Sí avanzó la economía en Chile. Hijo. ¿No? Sí, ni modo. Y España avanzó lubricada con sangre. Exacto, ese es el costo. Ese es el costo de las dictaduras. Pero es que el peligro de las dictaduras es que aunque un dictador pueda tomar buenas medidas en ciertos temas, la propensión a abusar del poder siempre va a estar ahí presente. Y es natural al ser humano, ¿no? Sí, sí, por eso... Si me das todo el poder de pronto, claro, soy omnipotente. Claro, por eso la salida de muchos pensadores, incluido por ejemplo Maquiavelo y todo, es como no podemos confiar en los seres humanos, porque cuando les das poder tienden a abusar de él. Incluso aunque a veces tomen buenas decisiones, pero muchas no, ¿eh? Igual tomas buenas decisiones que tomas decisiones totalmente torpes y inadecuadas y nadie te para. En una dictadura nadie para, o sea, un Calígula, ¿no? Por decir algo. Empieza a tomar decisiones desastrosas y ¿quién lo para si él tiene todo el poder? Lo tienes que dar un golpe de Estado, lo tienes que mandar a asesinar, no lo puedes quitar democráticamente, institucionalmente. Entonces, la salida, la menos peor salida ante esa propensión a abusar del poder es la democracia, dividir el poder, que haya más partidos, que haya contrapesos, que haya instituciones autónomas. Digo, yo me considero una persona demócrata, pero creo que la democracia tiene muchos flancos débiles. Sí, desde luego. Uno de ellos que me preocupa enormemente es que no gobierna el más capacitado, sino el más popular. Sí. Y ahorita estamos viendo... No, fíjate que fulanita, no, pues sí sería buen presidente, pero pésima candidata o pésimo candidato. Entonces, se acaba volviendo un concurso de popularidad, la pinche democracia. La política de identidad, ¿no? Ese es uno de los riesgos y defectos de la democracia, sin duda. Y también los griegos lo decían, por eso decían, puede llegar un demagogo que es muy popular, pero es pésimo gobernante y va a ser abusivo. Lo que pasa es que en los regímenes autoritarios tampoco hay garantía, pues a ver, en las monarquías es el hijo del rey, y si el hijo del rey nació idiota, pendejo. Exacto. Como muchas veces ocurrió, pues él es el que le toca y ya. Él es el que le toca y ya. Porque sus papás eran primos. Y también el hombre fuerte que concentra el poder, a lo mejor de pronto enloquece y como usted dice, pues no lo podemos quitar. Entonces, sí, a lo mejor sale el más popular y el que más convenció, un demagogo, y resulta un muy mal gobernante. El Bronco, güey. Lo bonito de la democracia y de proteger las instituciones es que se le puede remover del poder, se le puede quitar. Lo contienes, en primer lugar, o sea, no puede hacer todo lo que quiera, tiene que haber
sanción de otros poderes, el Congreso, la Suprema Corte, etcétera, depende de los temas. Y si se pasa de la raya, si es una democracia eficaz, sí lo puedes parar y eventualmente incluso lo puedes quitar. Porque lo demás es confiar muchísimo en la persona en la cual se deposita todo el poder. Es como cruzar la calle sin voltear a ver si viene un coche. No, o sea, claro. Es depositar demasiada confianza en otra persona. Sí. Sí, y luego es lo que decía Maquiavelo, decía, no le den todo el poder a alguien aunque parezca que es honesto, porque a lo mejor sí lo ha sido, pero ya con todo el poder enloquece. Sí. Hay alguien por ahí que insiste mucho en que el poder enloquece a la gente, pues sí. Sí, Pues sí, por ahí sí es cierto. No me acuerdo quién lo decía. Sí, creo un que clásico. Mark Twain, que decía que los políticos son como los pañales y hay que cambiarlos frecuentemente por la misma razón. Sí, sobre todo si les das todo el poder. Digo, de todas maneras hay que cambiarlos y por eso existe la no reelección y todo. Pero bueno, si te sale bien, esa es otra ventaja de los sistemas parlamentarios. Si te sale bien un presidente y está haciendo bien las cosas y está tomando buenas decisiones, que siga, pero que tenemos siga, un trauma, pero tenemos un con trauma el visto, con la no reelección. Exacto, con el visto bueno de los ciudadanos, sí. Y si sale mal, fíjense, si está bien puede durar 18 años o lo que la gente decida. Si te sale mal la decisión, lo puedes quitar a los 6 meses. Me encanta, Pues sí, o sea, así sí. debería ser, pero ¿por qué tenemos ese trauma aquí en México? ¿Qué opinas tú, maestro? ¿Deberíamos de tener reelección para presidentes en México? Mientras seamos sistema presidencial, yo digo que no. Yo digo que es la bendita no reelección. Ni porque siquiera nos ha para salvado. premiar. En México, En México, Pero conste. ni siquiera para premiar un buen... Imagínate que tuviéramos el gobierno que nos prometieron. Cada sexenio nos prometen una chingonería. Sí. Ok, en una de esas sale. Sí. Y son los 6 años más chingones de México y todo funciona y la economía ¿Por qué no va. reelegirlo? Los derechos Sí. humanos, ¿por qué no reelegirlo? En principio tendría que ser así. Lo que pasa es que en México los riesgos de que un mal presidente quede 12 años. se quede 12 años porque no las instituciones no funcionan bien. Por eso inventamos el maximato. Yo diría que en todo caso lo que sí se podría plantear eventualmente es que como en otros países, que sea de 4 años y si acaso reelección otros 4 años, pero cuando funcione, cuando haya plenas garantías de que el sistema electoral funciona, porque entonces se reelige si la gente quiere, no si él quiere, haciendo trampas y usando corporativismo y clientelismo, etcétera, Oye, sino otros cuando la vicios que gente conocemos. quiere libremente. Ok, maestro, hace rato te pedí que destruyeras una democracia. Sí. Para garantizar una democracia sana, y la democracia es el gobierno de las mayorías, o sea, el gobierno del pueblo, o sea, realmente el que gobierna y toma las decisiones es el pueblo a través de quien haya resultado electo. Para garantizar una buena democracia, si pudieras escoger una cosa que habría que hacer en la sociedad, ¿cuál sería? Una cosa que sería la fundamental para que una sociedad pueda lograr una democracia sana. Pues mantener al sistema de varios partidos y elecciones libres. Eso es fundamental. ¿No sería, por ejemplo, la educación? No, claro, pero puede haber también países con mucha educación y no son demócratas. Y no son demócratas. No. Ok. Entonces nada más mantener las instituciones, protegerlas. Y el sistema electoral. Ajá. Venga viento, marea, tormentas de fuego o demás, las instituciones no se tocan. Es fundamental. E incluso si se mantiene el sistema electoral real, equitativo, etcétera, eventualmente puedes avanzar en otros temas de la democracia. Pero si lo electoral ya se viene para abajo, entonces ya se acabó la posibilidad democrática. Pues sí, porque ya no va a haber elecciones libres y claras, No, confiables. se queda el mismo partido, pues hace fraude, pues lo que vimos con el PRI durante 70 años. No existían nuestras autoridades electorales, nuestros institutos electorales hasta muy 90, recientemente, ¿no? Y teníamos una dictadura perfecta. Entonces en los 90 llegaron, sí. En 90 llegaron todavía con muchas limitaciones y poco a poco se fue perfeccionando y todavía se puede perfeccionar más, ¿eh? O sea, sí es cierto que se pueden hacer reformas y mejorar al sistema electoral y mejorar al INE. Hay varias propuestas que hay por ahí que varios analistas tenemos que podían darle más autonomía y más fuerza al INE y al tribunal y a la Suprema Corte. El INE? ¿Todavía está sano el INE, maestro? ¿O si han logrado acabarlo con el recorte de presupuesto? Mira, ya le metieron ahí un pequeño virus, ¿no? De gente muy afín, muy cercana a Morena. Pero no son la mayoría. ¿Sí? Okay. Y segundo, sí lo pueden asfixiar mediante el presupuesto. Y ese es el problema de que incluso teniendo solamente mayoría absoluta, como con eso sí controlas el presupuesto, tú puedes asfixiar al INE, puedes asfixiar
o congelar al INAI, por ejemplo, también. El Instituto Nacional de Acceso a la Información. De información. Y por eso, pues sí, el que tenga un solo partido, la mayoría absoluta también en algunos temas, te puede llevar a ciertos abusos de poder. Por ejemplo, recortar el presupuesto dramáticamente al INE y el INE ya no va a poder funcionar adecuadamente. Si eso hacen. Bueno, pues esperemos que eso no suceda, que tengamos nuestro Instituto Nacional Electoral sólido. Hay el riesgo. Estamos hablando de conceptos, no de política mexicana chingada. Pero bueno, ya que estamos en estos temas democráticos, yo siento que hay otros peligros de la democracia. Uno de los peligros de la democracia es que, en mi entender, el ciudadano no vota por quién va a ser mejor presidente para el país, sino por quién le conviene más a él. Y en muchos gobiernos lo hemos visto desde que el PRI daba despensas hasta los apoyos que se le da directamente a la gente en México o en otros países del mundo, que pueden o no ser justos, llega un punto en el que la gente, pues, egoístamente solamente vota por mantener cierto privilegio, cierto beneficio que pueda obtener de algún gobierno. Las prebendas fiscales de ciertos grupos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, los ricos pagan menos impuestos, nadie se da cuenta, pero no hay pedo. Seguimos apoyando a este güey. Perdón que te acote. O me da dinero este gobierno, tal. Eso funciona muy bien, ¿no? En Estados Unidos, ¿eh? El asunto de la cuestión de mis impuestos, me los dejas bajitos a las grandes corporaciones y a los ricotes y los demás. Pero eso más bien sería una pugna entre la derecha y la izquierda, ¿no? La derecha que quiere bajar los impuestos, la izquierda que los quiere subir para repartir, creo yo, más que la compra del voto, ¿no? El decir, por ejemplo, yo le doy dinero a la gente, entonces la gente no quiere perder su dinerito y no se va a poner a pensar que si esto va a desarrollar la infraestructura de México o no, o del país en el que sea. ¿Esta es también una de las formas de degradación de la democracia? Sí, desde luego, por supuesto. Repito, no hay democracia perfecta. Hay unas que funcionan mejor que otras, pero ninguna es perfecta. Entonces siempre se puede dar ese tipo de cosas. Digo, hay países donde sí se vale que entre el dinero privado, como Estados Unidos, como lo fue Japón mucho tiempo, hasta que ellos mismos también fueron acotando eso, porque entonces llega el gran empresario riquísimo, yo te pago tu campaña, yo te pago tus espectaculares y luego cuando llegues al poder me haces favores, me das contratos. Me devuelves el favorcito. Sí, me das contratos, pues, sí, me perdonas impuestos y eso pues obviamente genera abusos. Eso es. Pero se puede ir acotando poco a poco con las leyes, Slim sí etcétera. paga sus impuestos, güey. Sí, pero también ha recibido, o sea, al lado del poder ha recibido un montón de pero tú no puedes decir que ha sido a cambio de ese apoyo, ¿no? No, yo no puedo decirlo. Sabemos, lo puedo intuir y sospechar durísimo, pero no lo puedo decir con pruebas, te consta, ¿no? efectivamente. Pues no, claro que no. Entonces, pues sí, hasta las democracias que me parece que funcionan mejor, que repito, son las de los países escandinavos, pues también de repente hay corrupción por ahí, pero mucho menos. Vean ustedes los índices de corrupción de esos países y compárenlos, por ejemplo, con los de América Latina, incluido México. No, hombre, pues son muy poquitos. No, es porque hay aplicación de la ley. Exactamente, son las instituciones que se van fortaleciendo y se van aplicando, y entonces allá no es porque sean más honestos los escandinavos. Son igual de tranzas. Es que saben que los van a cachar sí, y los van a castigar. Leyes son buenísimas, maestro. Nuestras leyes están de poca madre, pero no se aplican. Pues esa es parte del problema, ¿verdad? Que se tiene que ir aplicando de a de veras, y eso se va construyendo poco a poco. Mira, todas las democracias cuando empezaron, todas, al principio tenían... Claro que había fraude electoral en Estados Unidos en el siglo XIX, claro que había compra de votos, claro que había urnas embarazadas, pero poco a poco van muertos. Las que sobreviven las democracias se van perfeccionando y se van fortaleciendo, pero no es de un día para otro, para nada. ¿Qué tan democrático es el planeta hoy en día? Pues más que antes, sin duda, pero todavía le falta mucho y todavía hay estos retrocesos. O sea, va y viene. Hay una cifra horrible, maestro, que tengo aquí frente a mí, que va directo a la pregunta de Eduardo. En la actualidad, el 70% de la población del mundo vive bajo algún régimen autocrático. O sea, no democrático, viven bajo el control absoluto de un grupo o una persona o un partido, un grupo. Sí. 70% de la población. ¿Esto quiere decir que la democracia tiene mucho camino por andar o que de plano la democracia, pues a lo mejor no le funciona a todo el mundo? Las dos cosas, es decir, tiene muchísimo camino por andar y sí, hay países que les cuesta más trabajo. Yo sostengo que por razones ahí sí culturales e históricas, a América Latina le ha costado mucho más trabajo
construir la democracia, pues vean cómo va, ahí viene y tal, y sale el demagogo y golpes de Estado. Llevamos 200 años de ser libres y de intentar, en muchos casos, la democracia y pum, le viene para abajo. ¿Puedes citar algunas de esas razones culturales, históricas y demás que nos... La colonia, el tipo de colonia que tuvimos, muy distinta a la norteamericana y a la todavía canadiense. La tenemos metida en la cabeza el Cultura, sí, es el desarrollo cultural de 300 años, vertical, autoritaria, con una monarquía que sí se presentaba aquí en Estados Unidos, no, aquí sí, iglesia de Estado, eso también influyó mucho. No había libertades de religión, pero además una iglesia muy poderosa, con poder político que imponía pues, sus principios, sus criterios, etcétera. Una explotación muy fuerte de los de arriba sobre los de abajo, que te va desarrollando efectivamente mucha desigualdad, mucha desconfianza, ¿no? de la gente hacia los poderosos, y eso no lo hemos podido remontar en 200 años. No digo que la democracia no sea posible en América Latina, digo que nos ha costado mucho más trabajo que en otros países, por razones histórico-culturales. Ok. ¿Y no será momento de plantearnos si de verdad queremos seguir siendo democráticos o si valdría la pena explorar otras alternativas? Pues mira, otras ya las exploramos mucho. Exploramos las dictaduras con Santa Anna, con Porfirio Díaz, que por cierto, Porfirio Díaz en muchos temas fue eficaz, ¿eh? Eso lo sabemos, ya sé que era dictador. Pacificó al país. Sí, pacificó. ¿No? Y el desarrollo económico. Sí, todo el siglo XIX fue un desastre económico hasta Porfirio Díaz. Sí, pero hay que ver todo lo que pasó. Y luego la gente se cansó y viene la revolución. Sí, porque no se quiso quitar, ¿no? Y luego ya experimentamos un partido hegemónico durante 70 años y en muchas cosas funcionó también, porque también hubo la infraestructura de México. También hubo desarrollo económico del 6% durante varios años. Desarrollo estabilizador. Y con todo que sacamos, maestro, dice Eduardo, el petate del muerto con nuestro gobierno actual, ¿cómo ves el futuro de la democracia para México específicamente? Yo sí creo que depende mucho de lo que pase el año que viene. Y no digo solamente de quién gane, sino cómo gane. Yo sí creo que hay mucha tentación de que se quiera el triunfo de Morena como de lugar. Y eso incurriendo desde luego en pues lo que ya estamos viendo trampas electorales por aquí, se está violando la ley electoral, se están adelantando los tiempos, se están vemos espectaculares recursos públicos en favor de tal o cual candidato, lo cual es un delito electoral. Pero hace rato decías que sí estábamos aguantando como democracia. Está sobreviviendo. ¿Crees que sí vamos a aguantar los embates? Digo, porque es natural que cualquier grupo político quiera quedarse en el poder. Eso no es naturaleza humana. Pero ¿va a aguantar nuestro sistema todos estos embates? Pues yo sí lo digo, yo sí creo que si hay una nueva alternancia democrática el año que viene, podemos rescatar y seguir fortaleciendo y seguir avanzando en la democracia. De lo contrario no estoy seguro, porque otros 6 años bajo un embate, quién sabe si los aguante. Ok. Bueno, a ver, no se espanten, tranquilos, estamos aquí chupando tranquilos, no va a pasar nada. ¿No siente usted, maestro, que las reglas de nuestra democracia son medio obsoletas? Porque, por ejemplo, tenemos mucha frustración el señor San Cristóbal y yo, porque en estos momentos no podemos entrevistar precandidatos. Sí. Porque la ley no lo permite. Sí. No se puede hablar de ciertos temas en ciertos momentos. Las reglas electorales en México, las de nuestra democracia, son muy restrictivas, son una mordaza. Por otro lado, tampoco se puede meter dinero a las campañas, lo cual hace que solamente entre dinero, que sí entra, pero por debajo de la mesa. Sí. No se debería de abrir mucho más el tema, que se pueda hablar de todo en cualquier época del año, que no haya vedas electorales que se me hacen tan estúpidas como la ley seca al día de las elecciones, y que se permitiera que haya financiamiento de quien venga, siempre y cuando sea transparente a los partidos, a las campañas de los candidatos. Sí, desde luego estoy a favor de muchos cambios que se pueden hacer a nivel electoral. Lo que tenemos es producto primero de la desconfianza de tantos años de un partido de Estado, que era el PRI. Entonces se trataba de regular lo más posible. Sí, exacto, porque si no hacía trampa por aquí, por allá, por acá. Pero paradójicamente esas leyes restrictivas de ahorita, de los tiempos, de que si no pueden hablar los políticos, que no puedes entrevistar, fueron leyes que fueron impulsadas por el actual presidente cuando estaba en la oposición. Sí, pues, y ahora no le gustan porque desde el poder. Mira, hay una cosa, hay un principio que hay que entender. Pero hay muchas que vienen desde antes de él. Sí, hay muchas, como los de financiamiento a los sí, hay muchas desde antes, pero muchas que también se promovieron por el actual presidente. Ya mucha coincidencia, Eduardo, perdón, pero mucha coincidencia en esta plática. No nos podemos hacer pendejos, o sea, hay peligro. No, o sea, para la próxima vamos a hablar de política con Carlos Alarraqui, güey. Hay un principio fundamental que quisiera yo para dejar claro, pero no solo en México, en todo el mundo.
La democracia favorece a los partidos de oposición, ¿sí? Y no le gusta el partido en el poder porque lo restringe, lo controla. regla. Claro. Entonces, como cuando regla. tú estás en la oposición, impulsas la democracia porque te favorece y te va a permitir eventualmente llegar al poder. Cuando llegas al poder, esa misma democracia o esas mismas reglas te empiezan a estorbar. Pues, Pues Si sí. puedes, las quitas. Vamos a pensar en las escaleras cuando se sitiaba un castillo. Exactamente. El que llega hasta arriba, lo primero que hace es empujar la escalera, chinguen a Para su que ya madre nadie todos. suba. Sí. Esa es la metáfora adecuada. Sí. Así mero. Esa es la metáfora. Y eso es Muy lo que bien. estamos viendo en muchos países. Llegan democráticamente y ya desde arriba empiezan a destruir la democracia. Correcto, Bueno, correcto. pues entonces la democracia Entonces, tenía que encontrar mecanismos para prevenir eso, ¿no? No sé, no se me La- ocurre en este momento. la fortaleza institucional, pero eso se consigue con tiempo. La y esa la da separación de poderes. precisamente la sociedad, la Sí. gran mayoría, los ciudadanos somos los que tenemos que fortalecer esas instituciones para Sí. que nadie se quiera agarrar hasta con las uñas del poder. O sea, te lo doy un rato para que tomes las decisiones, pero las decisiones deben de acatar la voluntad de las mayorías, la voluntad Así del es. pueblo tan llevado y traído y tan sobado, ¿no? Así Y es. México el año que viene va a decidir si quiere darle todo el poder a Morena, es decir, presidente y mayorías en las cámaras. Así es. Esa es para mí la disyuntiva, ¿no? Lo que vamos Pues a ver. ahí, el año que ahí nos viene. dijo el maestro que ese momento será decisivo para nuestra democracia y la supervivencia o no, o la enfermedad de la misma. Exactamente, sí. Y de todas maneras, yo digo que estos 30 años de democratización que hemos tenido ha sido el mejor y más eficaz esfuerzo democrático de toda nuestra historia. Bien, eso de me varios gusta que hemos oírlo. tenido. Bueno, Sí. pues ahorita está haciendo agua, pues hay que rescatarla, hay que Correcto, protegerla. maestro. Correcto. Ya tomará cada uno de ustedes su decisión en la intimidad de la urna. el Maestro, próximo cómo me año. gusta platicar contigo y con Eduardo y con, bueno, los que nos oyen nos oyen no platican, pero de verdad un gozo tenerte el día de hoy aquí en La Corneta Extendida. Muchísimas gracias. Al contrario, a mí también me da mucho gusto platicar con ustedes. Y cuando quieran, ya saben, van a pasar muchas cosas en este año, ¿eh? Correcto, yo creo que vas a tener que regresar porque Cuando vienen gusten. decisiones importantes, entonces va a haber que seguir platicando contigo para ir viendo para dónde va esta cosa que llamamos México. Por supuesto, con mucho gusto cuando gusten. Muchas gracias al maestro José Antonio Crespo por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de La Corneta Extendida. Maestro, ¿quieres dar tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden leer? Pues Además mira, en el Universal, donde yo te leo constantemente. Sí, pues mi Twitter es @hack con mayúsculas, luego Crespo1, hackcrespo1. Ok, Arroba. muy bien. ¿Y vas a dar una plática por ahí? ¿Tienes algún lugar donde Sí. te vayas ¿te Bueno. puede oír la gente? Bueno, pues ahorita ando en la grilla. Muy bien, Yo muy bien. quiero decirlo porque no tengo por qué ocultarlo. Soy parte del Frente Cívico Nacional y hemos estado trabajando justamente en todo lo que está pasando ahorita. Ok, pues bueno, suerte con ello y yo creo que con personas como tú el país se puede sentir un poquito más seguro de que haya gente pensando en proteger precisamente eso que tenemos, que son nuestras libertades y nuestro voto y nuestro poder de decisión. Gracias, José Antonio Crespo, de verdad, por haber estado con nosotros en La Corneta Extendida. Que les vaya bien, con mucho gusto. Abrazo, maestro. Hasta la próxima. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La corneta extendida.